estandartes del gobierno nacional en temas de promoción de actividades de turismo que tengan que ver con o que estén vinculados con temas de conservación de la naturaleza. Esta charla se titula Oportunidades y retos para el aviturismo nacional y hace parte de una serie de recomendaciones y sugerencias a las que llegamos luego de haber hecho un estudio sobre la potencialidad de ciertas reservas forestales públicas en la jurisdicción de Cundinamarca para temas de aviturismo. Me pueden interrumpir las veces que quieran, esto es más una conversación, como les digo, este es un tema relativamente nuevo en Colombia, aunque ya muy desarrollado por otros vecinos, y pues la idea es que ustedes se entusiasmen y empiecen a pensar en temas de desarrollo de negocios vinculados al aviturismo. Bueno, primero que todo, un gran contexto, no sé cuántos de ustedes conocen o trabajan con Holbrook. Holbrook es una de las agencias de turismo de naturaleza más grandes del mundo y digamos tienen una oferta muy interesante que tiene que ver con turismo de naturaleza de lujo y exclusividad. Y que es el director de Holbrook, dice que hay áreas dentro del turismo que tienen un mayor crecimiento al respecto que tienen que ver con temas de naturaleza y cultura. Aquí hay algunos de esos, está el arte de la cultura, el turismo culinario, el turismo de cosechas, el turismo de naturaleza, turismo de UNESCO, turismo militar, etc. Y acá tenemos como una de las categorías de mayor crecimiento a nivel mundial el tema del aviturismo como forma de negocio de turismo. ¿Qué dicen las estadísticas o qué dicen las cifras con respecto al tema de turismo de naturaleza? Quiero que sepan que el aviturismo es parte del turismo de naturaleza. Ustedes saben, el turismo de naturaleza está dividido en tres y el aviturismo hace parte, por supuesto, del ecoturismo, que es una actividad contemplativa de la naturaleza. Los viajeros, estos son cifras de TripAdvisor, uno de los portales de turismo, digamos, más significativos en el último momento. Dígame. No, Diego, nosotros podemos tener acceso a esa... Sí, una vez esta charla termine, Corpecol enviará en conjunto con Anato las memorias de esta charla en PDF y ustedes la pueden tener sin ningún problema. Entonces, básicamente, TripAdvisor dice que casi el 70% de los turistas que están buscando turismo de naturaleza están buscando experiencias nuevas. Eso significa un enorme revolcón en la industria del turismo porque la gente ya está dejando de percibir, digamos, el turismo clásico como una manera de estar haciendo turismo, y lo que quiere es empezar a buscar iniciativas novedosas, y en eso pues decimos 70% quiere intentar algo nuevo por primera vez, y de ese porcentaje el 15% está buscando alguna conexión con la naturaleza. Lo que quiero resaltar acá es que tenemos un mercado muy interesante. Ahora que estamos trabajando en temas de postconflicto, Colombia empieza a abrirse a mercados internacionales y tenemos una oportunidad en temas de turismo de naturaleza. 33% está planeando gastar más porque es importante para su bienestar, y esto viene de la mano de un incremento muy interesante en el turismo de bienestar. En Colombia el turismo de bienestar sigue siendo relativamente incipiente, pero en otros países se ha convertido en un eje temático de promoción del turismo de naturaleza, sobre todo vinculado al uso de los ecosistemas naturales para generar bienestar. Estamos hablando de turismo de yoga, estamos hablando de turismo contemplativo, estamos hablando de turismo digamos, de conexión con la naturaleza, y en ese sentido más del 30% de las personas tienen una vinculación con ese tema, lo que hace que el aviturismo nuevamente tenga una potencialidad muy interesante desde ese punto de vista. El 47% de los viajeros visitaron un sitio que combina la cultura con la gente, y eso nuevamente es importante porque desde el punto de vista del tema del turismo, Colombia tiene unas características que la hacen un competidor muy interesante en el mercado internacional. Y pues, digamos, la cultura colombiana tiene de todas maneras un interés grande en los mercados internacionales, y eso se puede vincular con los temas de aviturismo en Colombia. Y bueno, esto ustedes probablemente lo saben un poco más. Bueno, en el punto 4 es bien interesante porque uno de los aspectos, y lo vamos a ver más adelante en esta charla, que tiene que ver con el tema de desarrollo de aviturismo, es lo incipiente que aún somos
en temas de servicios conexos al agriturismo. No solamente es tener las aves, sino tener todo el entramaje alrededor de tener esa ave, un hotel decente, una cama buena, una almohada cómoda, etc. Ese tipo de cosas todavía siguen siendo muy incipientes en Colombia y hay una oportunidad muy interesante. Piensen en este número que es muy importante: aire acondicionado al 46% de los encuestados, lo que significa que aun cuando ellos van a viajar a hacer planes vinculados con el tema de la naturaleza, el tema de comodidad y el tema de, digamos, de confort sigue siendo muy importante y muy relevante. Claro, confort, aseo, etc. Y eso en Colombia, digamos, todavía está muy incipiente. Si ustedes salen a pajarear o salen a hacer planes de agriturismo, se van a dar cuenta que la capacidad hotelera no es tan interesante, el tema de transporte es complicado, el tema de alimentación en campo sigue siendo un reto que debemos superar. Y bueno, algo que probablemente ustedes todos ya saben: la reputación en línea domina el negocio, sobre todo en temas de naturaleza, y más o menos casi todo el mundo, el 93% de los hoteleros, consideraron que digamos, que la revisión de los clientes juega un papel totalmente importante en la manera como se vende ese destino, como se vende ese bien o servicio. En el tema de los casos de aventurismo, como les digo nuevamente, no solamente interesa que usted tenga una ave muy rara, sino toda la experiencia conexa alrededor de ir a pensar. Bueno, entonces, ¿cuáles son nuestras características para hacernos un país competitivo frente a otros? ¿Por qué un aventurista extranjero quisiera venir a Colombia en vez de ir a Perú, o ir a Costa Rica, o ir a Ecuador, que son nuestros principales competidores? Bueno, primero que todo, la ubicación geográfica en el neotrópico. Cuando se acuérdense de las clases de geografía, nosotros estamos justo en el centro de la línea ecuatorial. Es decir, nuestro país es absolutamente tropical, y eso hace que haya una diversidad de especies mayor de la que pudiera haber en otras latitudes boreales o en otras latitudes más al norte o al sur. El trópico, como ustedes saben, tiene una explosión de vida, y Colombia es una representante de ese tema. Otra cosa muy interesante desde el punto de vista biológico es que en Colombia la cordillera de los Andes se parte en tres. Como todos nosotros somos colombianos, pues a nosotros nos parece absolutamente obvio que haya un Valle del Magdalena, que haya un Valle del Cauca, que haya una depresión Momposina, etc. Pero eso es extraordinariamente raro. Si ustedes se fijan, la cordillera de los Andes viene sola, completica, desde el sur de Chile, atraviesa toda Sudamérica, y se le ocurre solamente en Colombia, en el nudo de los Pastos, partirse en tres. Es decir, Colombia es la única nación de toda Sudamérica que tiene tres cordilleras de los Andes. Eso es extraordinariamente interesante desde el punto de vista biológico, porque hay una serie de procesos de evolución que nos van a permitir a nosotros distinguir que hay especies, no solamente de aves, sino especies diferentes para cada cordillera. Voy a ponerles solamente un ejemplo. Hay un colibrí muy interesante que se llama colibrí barbudito, le dicen chivito de Parma porque tiene una barbita, es Oxypodon guerini. Ese bichito solamente vive en la cordillera oriental colombiana, en los Páramos, solamente en todo el planeta Tierra. Es decir, si un aventurista que tiene una bucket list tiene esa especie en su lista, no hay otra opción planetariamente hablando que tenga que venir a verlo acá. Entonces fíjense cómo hay una oportunidad. Ese mismo género se distribuye en la cordillera central, que es el Oxypodon stuberi, que es otra especie de colibrí muy parecida, pero que tiene la barba de color morado. Y luego tenemos otra tercera especie diferente que vive en Santa Marta. Entonces fíjense que tenemos tres colibríes únicos, exclusivos en Colombia, en tres ecosistemas distintos. Si una aventurista quiere venir, entonces hay que decirle que tiene que ir a Bogotá, pero también tiene que ir al Eje Cafetero, pero también tiene que ir a Santa Marta si quiere ver los tres. Entonces fíjense, cordilleras de los Andes, tres cordilleras, valles interandinos, tenemos llanos, tenemos Amazonas, tenemos dos mares. Hace parte de la mayoría de los grandes sistemas naturales del continente americano, es decir, nosotros tenemos una porción muy importante del Amazonas. Nosotros tenemos casi el 30% de todos los llanos orientales solamente compartidos con Venezuela. Tenemos
uno de los sitios más biodiversos del mundo, que es el Chocó Biogeográfico, no solamente el departamento del Chocó como tal, sino todo el andén pacífico que va desde Panamá hasta un poquito más al norte del Perú. Eso es probablemente una de las zonas más biodiversas del mundo y nosotros pues tenemos una porción muy importante de ese tema. Perdón, tenemos las cuencas del Caribe, tenemos la depresión Momposina y últimamente hemos estado viendo que tenemos una serie de islas montañosas en las cuales el nivel de endemismo, o sea, el tipo de especies que solamente se da en ese sitio, es muy alto. Tenemos, por ejemplo, la serranía del Perijá, tenemos la serranía de San Lucas, tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, que son esos sistemas montañosos que aún no han sido explorados por el conflicto armado en muchas ocasiones, y pues digamos hasta ahora usted empieza a oírlos dentro de la escena aviculista colombiana, sobre todo por ejemplo la serranía del Perijá. Ni hablemos de la serranía de San Lucas, o sea, lo que sí es que todavía no sabemos qué hay en la serranía de San Lucas y es un gran potencial en temas de avicultura. Como les decía, es un centro de endemismo y hotspots de biodiversidad. El endemismo es básicamente una cualidad que le damos a una especie en el sentido de que esta especie solamente vive en un rango muy limitado en la vida. Es decir, voy a ponerles un ejemplo aquí en Bogotá y me disculparán quienes están en streaming en otras ciudades, pero la mayoría de ejemplos los voy a dar en Bogotá y Cundinamarca. En Cundinamarca existe una especie de tingua. No sé cuántos de ustedes saben qué es una tingua. Una tingua es una ave zancuda que vive en los humedales y se alimenta de bichitos. En Colombia, en el departamento de Cundinamarca y Boyacá, existe una especie que se denomina en español tingua bogotana, en nombres científicos Ragus semiplundus, que es una especie de tingua que solamente vive en Cundinamarca y Boyacá, nada más. Entonces fíjense cómo el endemismo juega a favor de Colombia, como los sitios potenciales de destino de turismo. Colombia tiene actualmente alrededor de 76 y 80 especies diferentes de aves endémicas, es decir, solamente viven en Colombia, y alrededor de 130 casi endémicas, es decir, que solamente se comparten con otro país. Y bueno, es un cruce de rutas migratorias del hemisferio occidental. Como estamos en la mitad, todas las aves, bueno, no vamos a decir todas, una inmensa mayoría de aves migratorias procedentes digamos, de Estados Unidos y Canadá vuelan en invierno hacia Colombia y permanecen alrededor de 4 a 6 meses en el país. Entonces, nuestros números de aves se incrementan cuando es invierno boreal en Estados Unidos y Canadá, porque esas especies van acá. Entonces tenemos una serie de rutas migratorias del hemisferio occidental muy interesante, y también nos llegan algunas especies migratorias australes, es decir, que vuelan desde el sur del continente a pasar el invierno austral en Colombia. Entonces, como se dan cuenta, tenemos una serie de oportunidades muy interesantes. Les decía, este número, una de las cosas que queremos hacer en el gremio pajarero es romper este número. Tenemos en este momento 1.921 especies registradas de aves en Colombia, pero creemos que vamos a poder romper ese récord y vamos a tener alrededor de 2.000 especies de aves, lo que nos convierte de lejos en el país más diverso del mundo en especies de aves. Fíjense, por ejemplo, en el tamaño de Brasil. Brasil tiene la selva amazónica, el 70-80% de la selva amazónica está en Brasil, y aún así, siendo nosotros 3 veces más pequeños, tenemos más números de aves de lo que pudiera llegar a tener Brasil. 1.921 especies, lo que nos convierte, como les digo, en el país de las aves. Ese es un título que no nos han podido quitar en años. O sea, usted puede ir a Indonesia, usted puede ir a Australia, puede ir a cualquier país del mundo, pero siempre va a haber un país que tiene el mayor número de aves, y ese es Colombia. Tenemos 3.274 especies de mariposas, y digamos, esta charla está orientada en el tema del aviculismo, pero hay otros grupos biológicos de interés de turismo también. Entre esos, por ejemplo, está el turismo de mariposas. Y Colombia tiene un potencial muy interesante, tiene más de 3.000 especies de mariposas, lo que nos convierte nuevamente en, digamos, en un fenómeno muy interesante de crear productos de naturaleza con este tipo de especies.
Y tenemos 4.270 especies de orquídeas. Y eso, pues, realmente, esa sí que la saca del estadio. Este es un mercado muy interesante que, digamos, de manera personal hemos estado empezando a explorar. Y sí existen tours de orquídeas. La gente quiere ir al campo a ver orquídeas salvajes, orquídeas silvestres. Lo malo de los orquideólogos es que se llevan el licencia. Pero bueno, eso, digamos, esa es otra discusión, pero lo que les quería venir, o lo que les quiero mostrar aquí es que tenemos un potencial inmenso que ya está siendo explotado, y no es solamente un potencial, sino tenemos una serie de características que nos permiten a nosotros tomar decisiones. Aquí hay números muy chéveres. Somos el primer país en número de aves y orquídeas, somos el segundo país en número de plantas, anfibios, mariposos y peces dulceacuícolas, somos el tercer país del mundo en número de especies de palmas y reptiles, y el cuarto país en número de especies de mamíferos, lo que, digamos, nos hace un gran competidor frente a otros países megadiversos como Indonesia, como Australia o como Brasil. Hablábamos un poco de las endémicas. Nosotros tenemos registradas 79 especies de aves endémicas, es decir, aves que solamente se encuentran en el territorio nacional, pero también tenemos especies endémicas en otros grupos biológicos que pudieran ser muy interesantes para el tema de desarrollo del turismo de naturaleza. Tenemos 34 especies de mamíferos que solamente viven en Colombia, por ejemplo. Tenemos alrededor de 367 especies de anfibios. Los anfibios también representan una oportunidad de turismo en naturaleza, porque existen avistadores de ranas y eso en sí mismo puede convertirse en un producto muy interesante. Y luego, bueno, vienen una serie de categorías que ya no son tan chéveres, que son el número de especies amenazadas en Colombia. Lamentablemente nuestro modelo de desarrollo económico está orientado a la extracción, y al estar orientado a la extracción, pues digamos, tenemos un gran peaje que cobrarle al capital natural que tenemos. Entonces tenemos una serie de especies amenazadas. Para el caso de aves, este es un dato que es del año pasado. Este año lanzaron un nuevo libro rojo de aves de Colombia, entonces este dato pudiera variar un poco, alrededor de unas 68 especies de aves están en algún riesgo de extinción. No, perdón, están divididas, aquí lo tengo dividido como tiene que ser. Entonces son 68 especies de aves que están amenazadas, que viven en los bosques húmedos de los Andes y en la costa pacífica, y 112 aves adicionales que tienen algún riesgo de extinción, que habitan otros ecosistemas. Entonces también desde el punto de vista de desarrollo del producto turístico, también es muy interesante poder decirle a una aviculista: oiga, en nuestro recorrido tenemos una especie amenazada que gracias al trabajo que se está desarrollando en el aviturismo tiene posibilidades de éxito evolutivo. Entonces aquí, bueno, vamos a hacer un resumen pequeño: 1921 especies de aves, 79 endémicas, 193 endémicas, 19 especies de interés, es decir, 50% de toda su distribución global solamente están en Colombia, 68 en alguna categoría de amenaza y 197 especies migratorias. Es decir, tenemos un enorme acervo biológico que nos permite a nosotros desarrollar productos de turismo. La mayor cantidad de todas esas especies se encuentran en alturas medias en las tres cordilleras, es decir, entre los 800 y los 2400 metros sobre el nivel del mar. Fíjense que estos son los sitios con mayor número de especies, digamos, con alguna característica especial. Está la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que les hablaba del chocobio geográfico, y aquí la cordillera oriental colombiana, donde estamos nosotros ubicados. Las casi endémicas están compartidas principalmente con Ecuador y con Panamá desde el lado pacífico. Entonces, hay para dar y convidar. No significa que es que todos tenemos que desarrollar proyectos de aviturismo en la Sierra Nevada de Santa Marta, porque se distribuyen de una manera bastante parecida en Colombia, aunque hay ciertos sitios que tienen mayor diversidad y mayor dinamismo, pero como les digo, ustedes encuentran especies endémicas o de interés en cualquier parte del país. Entonces, bueno, el aviturismo básicamente se entiende como el acto de observar e identificar aves al natural. Entonces, cuando nosotros nos invita Rafa Vieira al aviario de Cartagena de aves, eso es muy bonito, pero eso no es aviturismo. ¿Por qué no es aviturismo? Porque las aves están en un zoológico, básicamente. Entonces,
Esa es una característica muy interesante del aviturismo. El aviturista siempre sale a campo, siempre va a estar en campo. Entonces, digamos, ahí hay un paradigma muy interesante con respecto al desarrollo hotelero, y es que la gente ya no está en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, la gente va a viajar al descampado, por ejemplo, a Medina. En el municipio de Medina, Cundinamarca, ve los gallitos de roca, pero en Medina no hay hoteles para albergar a turistas. Entonces ahí empieza a haber una serie de oportunidades que no necesariamente tienen que ver directamente con saber efectivamente que Rallus semiplumbus es una especie de ave zancuda que habita, sino con que yo sepa que mi hotel queda 25 minutos y puedo servir a las 4 de la mañana un desayuno porque esta gente sale temprano. Veamos que tenemos una posibilidad. Entonces, de acuerdo con el plan de negocio de turismo naturaleza del gobierno nacional, el avistamiento de aves es un nicho de su producto de ecoturismo. Esto es una gráfica del ministerio donde tenemos grande turismo naturaleza, ecoturismo por un lado, aventura y turismo rural, que está muy incipiente también el turismo rural en Colombia, sobre todo el turismo de cosechas y ese tipo de cosas, pero que también ofrece un potencial impresionante. Entonces, aventura, bueno, el turismo de aventura está vinculado específicamente al desarrollo de deportes de aventura, rafting, rappel, trekking, pero que tienen un componente de naturaleza. Y el ecoturismo es básicamente turismo de contemplación de la naturaleza, donde incluimos no solamente la observación de aves, sino de otros grupos biológicos, avistamiento de ballenas, avistamiento de orquídeas, senderismo, etc. Bueno, entonces vamos un poco a lo que se ha venido haciendo en el desarrollo de decir, bueno, ¿quién es el turista? ¿Quién es mi cliente? ¿Cómo sé yo quiénes son? Esta es un trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto con la sociedad Audubon, que es una organización no gubernamental norteamericana que agrupa alrededor de 1 millón de personas interesadas en la conservación de las aves, una organización colombiana que se llama Patrimonio Natural, que hicieron un estudio de mercado para determinar, bueno, de todo esto que hemos hablado, ¿quién es el que viene? ¿Quién es el que consume el producto de aves para, no solamente para Colombia, sino para los mercados internacionales? Entonces, digamos, dividimos el mercado en 10%, estos son nombres que pusieron ellos, no sé si los pusieron. 10% del mercado constituye algo que se denominan hardcore, es decir, personas que están exclusivamente viajando para ver determinada especie y nada más. Entonces, ellos corresponden al 10% del mercado, son predominantemente hombres entre 40 y 60 años de edad, diría yo, inmensamente competitivos, gente que pertenece o que tiene, o sea, que ocupa cargos directivos en compañías internacionales, está buscando un confort moderado y no viaja en un grupo ni con personas inexpertas. Este es, digamos, el grupo más pequeño del mercado, pero es el grupo cuya exigencia es mayor. Es decir, estas personas viajan hasta Colombia a ver determinadas especies y si no las ven, el grado de frustración es muy alto. Entonces, los negocios de aviturismo tienen, digamos, una característica muy interesante, y es que usted no puede garantizar que va a haber cierta especie, pero usted tiene que, digamos, reducir al mínimo la posibilidad de que esa especie no aparezca. ¿Cómo hace eso? Pues enriqueciendo el hábitat, manteniendo una observación de esa especie y sus hábitos, sabiendo cuándo pepean los árboles que ese animal come, sabiendo cuándo cría, qué tipo de hábitat está criando, etc. Es decir, conocer la biología de esas especies le va a permitir a usted tomar decisiones de turismo para su propio negocio. Entonces tenemos que el 10% de las personas de este mercado corresponden a esta categoría que está denominado hardcore. El 50% completo, el otro 50% se denomina entusiastas de la naturaleza, es decir, personas que les interesa mucho el turismo de naturaleza, saben de aves, pero también saben de otros grupos biológicos, y su principal razón de viaje no son solamente las aves, sino toda la experiencia alrededor del turismo de naturaleza. Aquí la predominancia es de mujeres entre 50 y 70 años, pues digamos son conocedoras y amantes de la naturaleza, gente que tiene una conexión con la naturaleza muy interesante, están buscando alimento, alojamiento y guías de alta calidad y la satisfacción de ver aves, pero no solamente de ver aves, sino todo el paquete. ¿Se acuerdan que les hablaba del tema cultural? Bueno, básicamente es eso, no solamente es yo voy a ver Rallus semiplumbus
allá a las Gravilleras de Siechas, sino también me parece muy interesante tomarme una ajiaco santafereño en uno de nuestros hoteles de Huasca, y después voy y visito la iglesia de Siecha, y después entonces me compro unos arepipes donde doña no sé qué, y en la noche termino en Andrés tomándome una cerveza y yéndome al hotel. Entonces fíjense que el 50% corresponde con esto que se denomina entusiastas. Y el otro 40% son ecoturistas y observadores casuales, es decir, aquellas personas que viajan a hacer turismo de naturaleza, pero no están necesariamente interesadas en las aves, sino solamente en la experiencia de naturaleza. Lo que me ha ocurrido y que es muy interesante es que estas personas son proclives a consumir información sobre aves a medida que uno está haciendo las guías. Entonces es bien interesante que mientras uno está, no sé, haciendo un recorrido por los lados de Chingaza, vean un tucán, entonces uno puede contar la historia natural del tucán y bueno, eso como entonces después puedo pasar a hablar de la relación de los tucanes en la cosmología indígena, etcétera, etcétera. Entonces hay un potencial muy interesante de crear productos para este tipo de personas. Nuevamente la predominancia son entre 40 y 60 años. Y si ustedes se dan cuenta, una de las características más importantes de este tipo de mercado es la edad de los clientes potenciales. No digamos mentiras, somos viejos, más de 40 ya nos duele la rodilla, ya podemos nosotros echarnos una caminada de 7 horas, bueno, en mi caso, conozco muchos de 40 que sí lo pueden hacer. Pero a lo que me refiero es que los productos de aventurismo tienen que estar pensados para este tipo de personas que necesitan un confort. Esto la gente no está pidiendo lujos, pero sí confort, está pidiendo alimentación de calidad, está pidiendo un alojamiento de calidad, está pidiendo una guianza de calidad. Entonces fíjense que es bien importante que ustedes observen la edad que tienen las personas. Una pregunta, disculpa, la encuesta que ustedes realizan es en un estándar promedio de edad, solamente adultos, o hay jóvenes que responden, por ejemplo, en la parte de alojamiento. Ok, este estudio en particular fue hecho entre 5.000 personas avituristas o personas que están interesadas en turismo de aves en los Estados Unidos. Entonces, digamos, la muestra... diferentes edades. Sí, pero la única condición es que pertenecieran a Audubon, que es esta sociedad que les digo que agrupa a más de 1 millón de personas de este tipo. Entonces, este estudio en particular arroja eso, otros estudios que hemos venido viendo y otras, por ejemplo, cuando visitamos ferias de aviturismo, usualmente las personas que viajan tienen esta característica. Son personas de edad, son personas retiradas, son personas que tienen un buen ingreso anual, digamos, entonces se enfocan en este tipo de clientes. Personas más jóvenes, claro, por supuesto que viajan a ver aves, etcétera, pero digamos el grueso para el negocio pensamos que está más o menos en que son quienes consumen. Voy a poner un ejemplo, un millennial viaja con una mochila al hombro y entonces yo le digo, bueno, yo le puedo ofrecer un paquete, podemos ir a visitar la reserva forestal de Cárpatos y vamos a ver los tucanes azules, que son tan interesantes de ver. Entonces él dice, listo, se mete a Waze, pone Cárpatos, luego entonces va a Google y dice, bueno, ¿quién viaja a Huasca? Entonces pongo transporte Huasca, voy allá y me quedo en una carpa y no consumo. Digamos, los jóvenes lamentablemente no consumen los productos que destinamos alrededor de los productos de naturaleza. Entonces es por eso que segmentamos el mercado hacia acá y es hacia donde estamos nosotros apuntándole que vaya. Pero no significa que los jóvenes no estén pagando. Hay una gran preocupación no solamente en el mundo del turismo, sino en el mundo de la conservación, es que quienes asumen la conservación son personas que son mayores de 40 años y no necesariamente los jóvenes. Esa es otra discusión para otra charla, pero pues digamos, ahí es donde la cosa empieza a complicarse. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno nacional en este momento? ¿Qué se está trabajando principalmente? ¿En qué mercados? Entonces, si bien es cierto, hay mercados emisores de turistas de aves en varias partes del mundo, estamos concentrados en 2 mercados, digamos, muy grandes. El mercado más grande del mundo de avituristas es Estados Unidos. Se considera que hay alrededor de unos 18 millones de personas que ven aves de manera habitual. Y cuando digo personas avistadoras de aves, puede ser cualquiera de nosotros. Es decir, no son biólogos nunca, la mayoría trabajan en compañías privadas, etc. Y es un hobby, es una pasión.
Entonces, fíjense que tenemos una amplia gama de profesiones y de personas que pudieran estar interesados en negocios de aviturismo en Colombia. Entonces, más o menos estamos hablando de un mercado potencial de 18 millones de almas que viajan a ver aves en los Estados Unidos. Y el segundo mercado al cual estamos apuntando es el Reino Unido. El Reino Unido tiene menos pajareros, 3 millones de pajareros, pero es el más clásico de los pajareros. Es decir, el Reino Unido emite personas que son capaces de volar 3 semanas a Tailandia a ver un búho, por ejemplo. Entonces, son mercados bien interesantes de explorar. Hay ferias alrededor de estos mercados, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Y en Inglaterra hay una feria que es la feria de aviturismo más grande del mundo, que se celebra este año en el mes de agosto, en el cual todos los países que tienen ofertas de aviturismo se reúnen a capturar clientes. Si algunos de ustedes están en agosto por los lados de Inglaterra, les recomiendo que se echen una pasadita por allá, porque realmente es algo que uno dice, ve, si hay gente para eso, porque a veces uno dice, yo no creo que alguien vuele 4.500 kilómetros a Bogotá a ver aves seminovios, pero sí lo hace. Estas son otras cifras de este estudio que les digo que hizo Audubon. Estamos hablando de que tenemos más o menos casi 300.000 personas que en la encuesta dijeron sí, yo iría a Colombia a hacer turismo de avistamiento de aves. Más o menos un tour dura 10 días en promedio. De esos 10 días, el costo promedio total que gasta un extranjero en una ruta de turismo es entre 250 y 310 dólares diarios, todo incluido. Cuando ya veo que están escribiendo, entonces hagan sus cuentas porque eso incluye todo. Es decir, yo pago 250, pero a mí me llevan del punto A al punto B, me ponen un guía, me muestran el ave, me dan el desayuno, el almuerzo, la comida y me cuestan a dormir. Esos son 250 dólares. De estos 287.000 que, digamos, es el universo en el cual estamos concentrados, consideramos que más o menos 15.000 podrían venir a Colombia. A mí 15.000 me sigue pareciendo un montón de personas. Nosotros estamos corriendo una serie de ejercicios con menos personas para determinar ese tamaño de mercado. Pero hablando no más de 5.000 que vengan, ya es un montón y es un mercado que se está abriendo. Recuerden que nosotros arrancamos a hacer aviturismo hace 5 años. 10 años cuando Costa Rica se lleva haciendo hace 40. Entonces, digamos, todavía estamos atrás, pero acuérdense, somos el país de las aves. Entonces, bajo la lógica de esa, probablemente vamos a ponerles la pata a ellos muy pronto. El cálculo es de más o menos unos 45 millones de dólares que se gastarían en este mercado potencial, no solamente en alojamiento, restaurantes, etcétera. Eso incluye material óptico, eso incluye guías, eso incluye otra serie de bienes y servicios digamos, vinculados o conexos al aviturismo que no necesariamente es la guianza. Y aquí hay una de las cosas que siempre digo en mis charlas cuando hablo con colegas que están dedicados al tema del turismo, y es que ustedes no tienen que volverse expertos en aves. O sea, eso no es, ahí no es. Ustedes son expertos en turismo. Entonces, ¿cómo esa experiencia de turismo apoya al aviturismo? Yo conozco muchos tours que meten toda la comida en un carro y siempre están en el carro. ¿Por qué? Porque es que no hay sitios que ofrezcan. Pero yo les prometo que si uno les dice, oiga, ¿usted prefiere esa noche de carolla en el cooler o vamos hasta la casa de doña Cosita que le vende un ajiaco que está muy bien hecho? Ahí empieza a haber una serie de alternativas muy interesantes. Y bueno, calculamos que el mercado podría dejar alrededor de unos 9 millones de dólares por año para solamente el subsector de aviturismo en Colombia. Pero bueno, como no todo rosa, estas son las espinas. Estos son nuestros competidores. Y cuando les digo competidores es que esta gente lleva haciendo esto años y sabe cómo se hace. Digo, qué pena para poderte seguir. ¿Me pueden facilitar todo este material? Sí, esto Corpecol va a mandarles después un PDF de esta charla y pues ahí están mis datos, también moléstenme todo lo que quieran, ahí pueden hacer. ¿Cuál es, a mi juicio, el principal competidor colombiano? Estos dos. El Perú es igualito a Colombia. Yo sé que van a decir, no, pero los colombianos son mejores. Mentiras. O sea, el Perú es igualito a Colombia. Usted viaja a Lima y usted dice, ay, mire, esto parece a Bogotá. Usted viaja al Amazonas, ay, mire, esto es igualito a Leticia. Usted viaja no sé, a Paracas, pues esto es igualito a La Guajira.
Entonces tienen ecosistemas similares, una cultura similar, pero ya están trabajando en temas de aviturismo. El Parque Nacional Manú en el Perú amazónico es el sitio con mayor diversidad de aves del hemisferio occidental. O sea, estoy en un día de pajareo en el Parque Manú, puede ver 350 especies. O sea, eso es imbatible. Sabemos, por ejemplo, que en Mitú podemos ver 250 en una sola sentada. ¿Tenemos con qué? Pero entonces ellos sí tienen el ecolodge, ellos sí tienen la almohada cómoda, ellos sí tienen la alimentación alrededor de esos áreas, que es lo que nosotros no tenemos acá. Entonces uno viaja a Mitú y en Mitú no hay un ecolodge, y uno puede decir, mira, te voy a cobrar $250, pues porque definitivamente eso todavía no hay. Perú, Panamá, Costa Rica, Ecuador, fíjense que estos 4 competidores todos quedan en el trópico, todos hablan español, todos tienen una cultura muy parecida a nosotros, luego la competencia es muy dura. Y luego tenemos otros 2 destinos que son Australia y Estados Unidos, que también son potencias en temas de aviturismo, pero mucho más orientados al tema del servicio al cliente. No hay tantas especies en Estados Unidos ni en Australia, pero digamos, toda la experiencia turística de ver aves en Australia, pues es un paquete muy interesante de comprar. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores críticos para que un negocio, para que un producto de aviturismo logre salir adelante? Entonces, el primero de todos, por supuesto, las especies de aves. Y aquí hay 2 trampillas que hay. Entonces, la primera trampilla es decir, no, es que en mi sitio solamente tengo 40 especies. En cambio, el otro tiene 1400 especies. Entonces, pues, obviamente, todo el mundo va a querer ir a ver las 1400. Mentiras. Mentiras, porque si usted tiene 40 y de esas 40, 5 son endémicas y usted puede garantizar casi que las puede llegar a ver. Usted tiene una oportunidad de negocio mucho más importante que quien tenga. Entonces, no solamente es el número o digamos la cantidad de especies, sino qué especies tiene usted. Entonces, para poner un ejemplo, en Bogotá, cuando la gente hace turismo, la inmensa mayoría de turistas arrancan en Bogotá, porque Bogotá tiene el aeropuerto más grande, todo el mundo tiene que llegar a Bogotá, la primera noche duermen en Bogotá. ¿Qué hacemos? O se van a Chingaza, Sumapaz. En Chingaza, Sumapaz usted va a encontrar 5 o 6 especies endémicas siempre, siempre. Entonces no hay pierde. Entonces uno se levanta temprano, va a Sumapaz, ve Tamanantita, ve Astena estrangulata, o sea, ve una serie de especies en el páramo de Sumapaz y usted ya en mediodía los tiene en la zona rosa almorzando en cualquier restaurante. O los baja a Chicaque. Chicaque es un parque natural privado que tiene una característica muy especial y se queda en la falla del Tequendama. Usted arranca a pajarear a los 2.600 metros y termina a pajarear a los 2.000 metros. Es decir, tiene una caída de 600 metros que para uno, bueno, para uno que le duele las rodillas es duro, pero no es tan duro, pero en términos biológicos es un cambio impresionante. Entonces, las especies que usted arranca a ver a las 6 de la mañana, arriba de Chicago, 2.600 metros, son diferentes de las especies que va a ver en un clima templado abajo, más o menos a las 11 de la mañana. Entonces, hay una amplia gama que usted puede ofrecer. Entonces, la gente viene a Bogotá, etcétera, no solamente por el número de aves, ustedes van a saber que en Bogotá no hay 200 especies, versus, por ejemplo, las que había en el Cerro Montezuma, que estamos hablando de 400 especies, pero aquí tenemos cositas que no tiene el Cerro Montezuma. Y así todas. Los guías son, digamos, uno de los cuellos de botella más grandes que tenemos en este momento para el desarrollo del aviturismo. Les voy a decir por qué. Hay diferentes factores que hacen que sea un cuello de botella. El primero es que, pues, ¿quién es la guía de aves en un país invierno? ¿Cierto? Pues, digamos, ahí hay una oportunidad de reinserción muy interesante que tampoco vamos a discutir en este evento, pero el punto es que guías especializados en aves hay muy pocos. Es decir, la gente sabe guiar, o sea, yo puedo conseguir un guía que me lleve a las ruinas de Cartagena, me lleve al puente histórico, la esclavitud, etcétera, pero no puedo buscar un guía que me lleve a la Ciénaga de Totumo que me muestre a Ardea Cocoy en su periodo migratorio. Entonces, ese es el primer inconveniente. No tenemos guías expertos en aves. 1. 2. El ministerio se ha puesto muy exigente, muy juicioso, me parece a mí, en términos de profesionalizar la carrera de guianza turística. Entonces, no es que yo, como yo sé de aves, entonces yo arranco a guiar, ya hay que empezar a certificarse. Y guías que sepan de aves y que estén certificados, miren, se los puedo contar con los dedos de la mano.
Entonces, ahí tenemos que trabajar un montón. Y bueno, le voy a añadir una tercera variable al tema de la alianza y es, tiene. O sea, no hay absolutamente nada más que tienen que ser bilingües, porque el mercado es un mercado internacional. Por supuesto, hay un mercado nacional que se tendrá que compensar, yo creo que mucho de ese mercado va a empezar a crecer, pero los que están viviendo son los gringos y son los ingleses. O los japoneses si usted quiere, pero los japoneses hablan inglés. Entonces, un guía experto en naves certificado y bilingüe, eso es como ver una rueda de semiplum de usted. Es muy difícil. Y ahí es donde hemos estado bien trabajando porque necesitamos que se capaciten, necesitamos que aprendan inglés, etc. Digamos, la inmensa mayoría de los temas de cooperación y de fortalecimiento de capacidades en el tema de turismo están muy orientados al tema de alianza. ¿Sí? ¿Quién los capacita? El SENA es la entidad oficial por la cual usted tiene que tener el certificado, digamos. No, los guías sí. No, el certificado de alianza, eso ya es un tema súper discutido y definitivamente no hay ya ni siquiera el SENA, ¿sabes? Yo pregunté, avistamiento de aves, que alguien en Colombia que uno lo pueda mandar a que se capacite, digamos, es una reserva natural privada o si es tropical, no puede conseguir guías. Entonces, ¿dónde puedo mandar yo a una persona a que se certifique y de verdad se vuelva un guía profesional, independientemente de creer en ese certificado que sepa? Bueno, esa es una excelente pregunta. Una de las cosas que se hace es que las organizaciones ornitológicas de determinados departamentos eventualmente abren cursos de avistamiento de aves. Tenemos el caso personal de nosotros, la Asociación Bogotana de Ornitología abre 2 cursos por año. Claro, es muy poco, deberían abrirse más, etc. Pero suele pasar que hay cursos, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, y es en el tema de los retos. Y es que yo no quiero llamarlo un divorcio, porque todavía ni siquiera se conoce, pero la comunidad ornitológica y la comunidad turística casi no se hablan. Entonces, claro, yo conozco unos super guías ornitológicos que saben del bichillo, pero les saben a cacho el turista, no quieren atender turistas. Entonces, ahí digamos, tenemos que presentarlos, etcétera, pero sí hay una serie de ofertas, yo diría que todavía siguen siendo muy marginales y probablemente una de las grandes conclusiones de esta charla sea esa, que necesitamos generar mayor cantidad de oferta de capacitación en observación de aves, no en guías turísticas. Señor. Disculpe, yo pienso que ahí tenemos que hacer es una capacitación a la gente que vive localmente en los sitios. Ellos son los que están todo el tiempo ahí, los que saben la hora, el momento, todo para las aves. Son los que conocen las especies en los sitios, es lo que necesitamos capacitar. Eso es fundamental, pero imagínense que yo hice el año pasado un estudio grande para 5 nodos de páramo en temas de aviturismo y turismo de bienestar. Y después, bueno, hicimos un recorrido por los 5 páramos. La gran conclusión es que en las comunidades no hay tejido empresarial de turismo. O sea, ni siquiera, pero o sea, realmente ni siquiera se les ocurre que eso pudiera ser una oportunidad. Entonces, estoy absolutamente en vía con usted porque además es una herramienta para promover la conservación y que la gente genere ingresos desde sus casas allá. Pero ese es un salto inmenso que nos toca como país. Tenemos el ejemplo de Jesús Manizales, donde los herederos del planeta no se campo. Claro. Que los niños ahora son los guías de esos extranjeros que llegan a ver eso. Y los niños tienen sus clases de inglés en la tarde y todo eso. Hay varios ejemplos, tenemos por supuesto el Herederos del Planeta de Sergio, está Llano Blanco también en Manizales, que es un turismo a base comunitaria. Tenemos lo que se está haciendo en La Guajira, que apoyó a Oruro, con los indígenas Guayú. En este momento entiendo que ya hay 3 proyectos muy grandes para cada una de las cordilleras, pero claro, estoy con usted, pues hacia allá es hacia donde tenemos que ir, y que se encadenen las cosas, o sea, tampoco quisiéramos pues que saquen a toda la comunidad, se hagan hotel 5 estrellas y que importen a toda la gente de Bogotá. Nosotros, yo soy Andrés Delgado de Cabeza Central de La Guajira. Audubon, Cali, está haciendo los cursos, está llevándolos al eje cafetero, a la Sierra Nevada, a los guías de La Guajira. Nosotros, digamos, hemos colaborado con los libros, hemos comprado los libros a Mamacuira y en Santuario. Eso está muy interesante de documentar porque eso nos puede servir a nosotros de ejemplo de cómo puede uno empezar a encadenar. Porque claro, uno capacita, etcétera, pero esas personas después no saben cómo. Yo llamo a la agencia y le digo, oiga,
ya tengo el sendero listo y puedo atender 25 personas diarias. O sea, este tipo de tejido empresarial seguimos muy incipientes todavía. Pero bueno, el tema de guías es un tema de mucha discusión. Está el tema de seguridad. Digamos, el tema post-conflicto nos ha abierto un montón de posibilidades, pero pues no nos digamos mentiras. O sea, tampoco pues, uno puede llevarse a los extranjeros al descampado, miren a ver qué hacen, pues porque todavía temas de seguridad son importantes de trabajar. Por ejemplo, yo estaba explorando los lados de Carpanta, en Chingaza, porque Carpanta es un sitio realmente impresionante. Y me dicen, no, no puede porque esto todavía está minado. Entonces, pues, claro, entonces hay que revisar los temas de seguridad, revisar los temas de infraestructura. Entonces, por ejemplo, el próximo 13 de mayo, que se celebra el Global Big Day, el Día Mundial del Avistamiento de Aves, vamos a tener un grupo que va a ir a la reserva forestal Cárpatos. Estaba llamando a Corcovado, que es el dueño de la reserva, a decirle, oigan, ¿y cómo está el sendero? Uy, no, hace como 6 meses no se le hace mantenimiento. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a los turistas para que se despeñen cuando la infraestructura aún no existe? No solamente el sendero, entonces la batería sanitaria. Acuérdense, una señora de 60 años sin entrar al baño y usted en la mitad del descampado, hombre, tiene usted que tener infraestructura pensada para este tipo de cosas. Y bueno, caminos, torres de avistamiento, buenas carreteras, etc. Y el tema de acomodación. Yo no estoy diciendo lujos, pero sí confort. ¿Qué necesita un aviturista? O sea, entonces imagínese usted, de 75 años, levantado a las 4 de la mañana, trabajando en Colombia, llega a las 6 de la tarde y lo que quiere es una excelente cena, una cama absolutamente cómoda, un vinito, una cerveza, un cuarto tranquilo, una almohada cómoda, porque es que al otro día vuelve a levantarse a las 4 de la mañana, vuelve a estar 7, 8 horas en cama comiendo aves. Entonces los alojamientos son críticos y yo creo que esa es una de las grandes oportunidades que nosotros tenemos en temas de aviturismo. Yo evalúo constantemente rutas de aviturismo y ese es uno de los principales inconvenientes. Usted tiene los gallitos de roca, que es una especie que no está amenazada, que no es endémica, etc., pues son animales súper chéveres. Y todo el mundo quiere verlo. Pero cuando usted va a ver el gallito de roca, pues son 5 horas de ida, 5 horas de vuelta, porque no tiene usted dónde hospedar a las personas. No tiene que ofrecerles una comida. Y ya pasa una cosa muy interesante con el tema de tejido empresarial, que cuando uno le dice a una familia campesina, oiga, voy a traer 5 turistas que vengan en un ajiaquito. O sea, claro, no hay un tejido empresarial, no hay capacitación, entonces deciden hacer un mollón así inmenso. Digamos, ahí tenemos que trabajar en mucho. Ahí tenemos que trabajar la logística. Hay que trabajar, y sobre todo el tema de capacitación, es decir, una persona ya capacitada que sepa tratar, pues hombre, usted ya está del otro lado y dice, bueno, es la misma bandeja paisa, pero pues no le van a servir media libra de frijoles a un extranjero que acaba de llegar, le sirven una tacita, etcétera, y el extranjero dice que rica comida, etcétera. Eso se ha entrenado mucho, por ejemplo, hacia los lados de Chingaza. Entonces uno lleva para a la gente de Chingaza y de regreso, entonces se queda uno ya en todas estas ofertas de restaurantes que quedan en la carrera, que ya, pues digamos, ya saben cómo funciona eso, cuando usted está cerca de la calera. Pero, por ejemplo, cuando usted está en San Pedro de Jagua y el casco municipal más cercano está a 6 horas en Campero, pues hombre, le tocó comerse la hamburguesa que venden allá en Mambita, de que quién sabe qué sea, pero es la única opción. ¿Cuánto tiempo nos queda? Una hora. Sí. Pero no digo, a veces oye que en Chingaza existe una oportunidad. Pero no es en Chingaza, es hacia los lados de Carpanta, eso es hacia los lados de Meta. Ah, ya está. O sea, eso sí, o sea, Chingaza es inmensísimo, de aquí no pasa nada, es decir, Calera, Huasca, Fome, Quechua, aquí, pero es hacia los lados de Meta donde la cosa no es tan chévere. Bueno, apoyo institucional, hay una cosa que parece muy interesante, yo no voy a hablar bien del gobierno ni mal del gobierno, lo único que quiero decir es que siento que hay una organización, o sea, como que están todos hacia el mismo lado, y eso es bien importante en el tema de fomento del turismo. Aquí esta es una diapositiva que me robé del programa de transformación productiva, aquí se supone que hay una flecha que no se ve, pero bueno, básicamente ellos identifican una serie de entidades que ayudan a los empresarios que están en diferentes etapas de desarrollo del negocio. Entonces, en temas de formalización está todo el tema del Registro Nacional de Turismo y la Cámara de Comercio,
En temas de financiación está Impulsa y Bancoldex. Bancoldex tiene una bolsa muy interesante de turismo de base comunitaria que valdría la pena echarle una revisada. En temas de fortalecimiento está el programa de transformación productiva del Viceministerio de Turismo. Y en temas de promoción ProColombia, ponemos al Fontur como, pues tiramos arriba porque Fontur tiene posibilidades de irradiar sobre los 4 aspectos de fortalecimiento. Pues Fontur tiene la plata, pero es que esa plata es de ustedes, o sea, es la que ponen ustedes. Entonces Fontur es una entidad, o es un fondo que permite irradiar oportunidades para cada uno de estos puntos de apoyo institucional. Como les digo, aún nos falta un montón. Digamos, claro, yo puedo estarme con ustedes y empezar a hablar del diseño de una ruta, del diseño de un producto, pero pues también hay muchas comunidades que viven en áreas extraordinariamente diversas cuyas necesidades básicas ni siquiera han sido satisfechas. Entonces a veces es un poco complicado decir, no, el extranjero, el seguro no tiene el colchón, sí, pero es que con lo último ya se me vino la casa, etc. Hay muy buenas noticias, no sé si ustedes conocen, ¿cuántos de ustedes conocen el Parque Nacional Natural Tatamá? Bueno, el Parque Nacional Natural Tatamá es una joya de la corona, o sea, eso es una cosa así, les queda la tarea, no te quede. Bueno, no les voy a decir, me queda que rezar al hecho, es una cosa impresionante. Doña Dora es una señora que vive cerca al Cerro Montezuma. Doña Dora tiene un negocio de comida. Ella, claro, todo el mundo iba allá, pues Doña Dora los veía, etc. Si usted va ahora a hacer turismo en Colombia, no hay ninguna otra opción que usted tenga que visitar a Doña Dora yendo al Cerro Montezuma, porque ella entendió cómo es que la cosa empezó a funcionar. Entonces ella puso comederos y libraderos en su propiedad. Juiciosamente empezó a documentar y decir, mire, es que aquí se me escapa, pero una de esas balances que son tan complicadas de ver, llegan a los comederos. Pues venga, no sirva la comida inmensa, sirva, emplate bien. Entonces ya empezó a ofrecer almuerzos. Los que empezaron a hacer las compañías de turismo, de aves, pues empezaron a contratar a la Doña Dora. Y ahora, cuando usted pagarea, el sitio de Doña Dora es, digamos, fundamental de ir. O sea, cuando usted va a hacer un paquete de turismo y va a Montezuma, usted visita a Doña Dora porque se convirtió en un estandarte de pajareo allá. Entonces, como ejemplo, hay miles y miles más que pudiera uno empezar a replicar en varias partes del mundo. Bueno, entonces, ¿cuáles son? Mire, estas dos raros semiplumbios. Este bichito solamente vive en Bogotá y en Cundinamarca. Y si usted tiene mucha suerte, lo puede ver en el Parque de la Florida. También se ven en Huasca, en La Calera, etc. Pero si quieren verlo en Bogotá, probablemente lo puedan ver en el Parque de la Florida. Hace rato que no lo veo, pero está registrado para allá. Pero bueno. Entonces, para mí hay 5 círculos, aquí hay 4, y ya les voy a contar el quinto porque está afuera, pero estos 4 círculos para mí representan cuáles son las lecciones que tenemos que aprender nosotros para el desarrollo de negocios de aviturismo exitosos. Entonces, el primero es el tema de la investigación, y esto es una de las cosas que a mí más me gusta del aviturismo. No todo el mundo puede hacer aviturismo. No estoy diciendo que todo el mundo pueda hacer sol y playa. Pues si usted tiene una playa y tiene sol, pues usted construye un hotel, y eso, digamos, tiene... O sea, no estoy diciendo que sea fácil, pero quiero decir, digamos, tiene unos ciertos pasos identificables. En el tema del turismo de aves, debe haber un componente de investigación muy grande porque las aves tienen una serie de comportamientos y tienen una serie de características que si las entendemos bien, podemos maximizar la posibilidad de crear un producto garantizado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con rayos semiplumos? Nuevamente, yo sé, Diego Ochoa, que a este bichito le gustan los juncares, ¿cierto? Y también sé que a este bichito no le gustan las aguas contaminadas. Él prefiere las aguas mucho más limpias y someras, pero también las prefiere panditas, porque es ahí donde coge ranitas, coge artrópodos, etc. Entonces, y sé que está distribuida en Cundinamarca y Boyacá. Entonces, ¿qué hago yo? Reviso cuáles son los minerales en mejor estado de conservación para maximizar la posibilidad de verla, ¿cierto? Entonces yo voy a esos sitios y empiezo a ver, mira, ya sale aquí y entra aquí a esta hora. Entonces yo ya sé, entonces cuando vengo a utilizar, digo, claro, se la tengo,
podemos ir a ver, allá abajo en la capilla de Ciencias, las gravilleras, porque ya sale a las 6 de la mañana, y yo puedo garantizar. Pero para poder hacer esto, o sea, para poder decir eso, tengo yo que saber cuál es la investigación. Entonces, ese es el primer vínculo entre la comunidad turística y la comunidad académica. Es la comunidad académica la que nos va a decir a nosotros, bueno, mire, en su propiedad lo que usted tiene es esto, y esto es así, esto es así. Entonces, enriquecimiento de hábitat y conectividad. Si yo sé que este chivito de páramo que les digo, le encantan las flores del cenecio, que es una planta de páramo, pues hombre, yo me siembro cenecio hasta no poder, porque aumento la posibilidad de que esa especie llegue a mi propiedad. Temas de comportamiento. Los temas de comportamiento son muy importantes porque, por ejemplo, yo puedo saber en qué época del año anida. Si estoy anidando, puedo poner una mira telescópica y a 2.000 pesos la mirada por la mirada telescópica. O tomes un cabecito mientras va mirando como mamá colibrí cría sus colibricitos. Pues fíjense que la investigación nos da elementos para poder desarrollar productos del turismo. Exploración de nuevos sitios. En este momento, uno podría pensar que todas las aves están cubiertas, pero eso está muy lejos de la realidad, pero muy lejos. Entonces, nos tenemos que seguir saliendo, tenemos que seguir yendo a otros sitios, tenemos que ver dónde más hay aves, aparte de aves, qué otros servicios se pueden ofrecer ahí. Temas de investigación y análisis de mercados, todavía tenemos un estudio de aviturismo hecho por esta sociedad Urban y nada más. O sea, nosotros no tenemos cifras nacionales, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a pagar? ¿Cuántos estarían dispuestos a pagar por un tour de 3 días de pajarero? ¿80.000? ¿100.000? ¿500.000? Claramente $250 un colombiano no los va a pagar, pero jamás. Pero lo sé porque los conozco, que hay un turismo nacional cada vez más encauzado allá. La clase media y la clase media alta colombiana ha crecido de una manera muy interesante, la capacidad de compra de los colombianos ha aumentado mucho. La relación de los colombianos con la naturaleza, sobre todo quienes viven en las ciudades, se ha roto. Entonces ahí hay un montón de oportunidades. Por ejemplo, para el Global Big Day, que es de celebración 13 de mayo, las personas que van a ir conmigo, ninguna es Alfa Mariana, ninguna. Y todos quieren ir. Sorry, repite por favor, ¿a dónde? Global Big Day. Sí. ¿A dónde lo voy a hacer yo? ¿Estás organizando? Sí, ahora les voy a contar al final de la charla que es el Global Big Day, les cuento. Pero yo estoy cerrado, no, Cárpatos, yo voy a hacer en Cárpatos, que es en una reserva de Corcovado en Huasca, pero hay cientos de grupos más. De hecho, nosotros en Orlando vamos a compartir la iniciativa que tiene Colombia precisamente para este día. Entonces, estamos esperando que ellos nos envíen la información y la vamos a compartir ustedes para que también. Sí, buscan una página en Facebook se llama Global Big Day Colombia. Sí, está claro, Diego, lo que pasa es que somos miembros de la asociación. Pero sí hay que hablar con Pedro a ver qué se está haciendo, porque ¿Qué tenemos para nosotros? entiendo que va a haber una salida a Jardín Botánico, entiendo que va a haber una salida a Chicaque, y debe haber varios unidades del distrito ya inscritos en eso, pero ahí se me corcha Víctor porque yo la verdad no estoy muy enterado de eso. Bueno, otro tema que es muy importante es el tema de infraestructura, ya lo hemos visto, aquí lo desgloso un poquito, infraestructura básica, no hay nada por qué decirle a un extranjero, agáchese detrás del bus porque aquí no hay un baño seco, no hay una batería sanitaria, no hay nada. Por ejemplo, yo voy a salir a Cárpatos, vamos a ir con varias personas, digamos directores y vicepresidentes y cosas así, y me tocó escribirles, bueno, del punto A al punto B de regreso, 7 horas, no hay baños. No hay un solo baño. Entonces ya váyanse ustedes, claro, esta no es una salida de turismo, es una salida de exploración, etc. Pero piensen que el tema infraestructural es muy importante. Échense una revisada para quienes están pensando en desarrollo de productos basados en alojamiento y senderos. Échense revisadas de lo que se hace en Ecuador, por ejemplo, en Perú, Panamá. En Ecuador hay un sitio que se llama Mindo. Mindo es un pueblo, es un municipio del Chocó geográfico ecuatoriano, donde todo el mundo que va en Ecuador tiene que ir allá. Ustedes no se imaginan la calidad de alojamiento que hay allá. En Panamá, por ejemplo, hay un sendero que se llama el Pipeline Road, en Gamboa, Pipeline Road.
que era el antiguo sendero que se utilizó para la construcción del canal que atraviesa la selva de Chagres. Ese sendero se abandonó y ahora se usa como aviturismo. Pero es un sendero que tiene a un extremo Gamboa Resort, que es un hotel inmenso, gigantesco, y al final tiene usted las escuelas de Miraflores. Usted tiene todo un recorrido muy interesante de aves de selva panameña y luego entonces termina almorzando en Ciudad de Panamá de manera muy deliciosa. Para el tema público, creación e implementación de planes de uso público de las reservas. Eso es una de las cosas que nos deben las reservas públicas, por ejemplo. No hay un plan de uso público, uno no sabe cuál es la capacidad de carga de un sitio. O sea, uno puede meter 100 personas, 50 personas, 500 personas. Esos estudios todavía no existen y creo que es muy importante que se empiecen a desarrollar. Infraestructura hotelera básica en cabeceras municipales, eso es más un deseo mío que una realidad. Y es que, por ejemplo, uno llega a una cabecera municipal y, claro, los hoteles no pueden, no están en capacidad de ofrecer un producto de calidad para un aventurista, sí para otro tipo de consumidor de hoteles. Pero les voy a poner el último, más reciente ejemplo. Yo estuve evaluando una ruta de Medina, en el departamento de Cundinamarca, o sea, eso es en el Piedemonte Llanero, va uno subiendo, hace San Pedro de Jagua, Mámbita, Ubalá, empata uno en el embalse del Guavio y de ahí sale Machetá, Cisga y sale la carretera principal. Eso es por Santa María. Entre Santa María y Mámbita, que son más o menos unos 12 o 15 kilómetros, hicimos 7 horas y media en Campero 4x4. Cuando llegamos a Mámbita, hay un hotel que tiene 8 habitaciones. Y esas 8 habitaciones ya están reservadas para los ingenieros de EMGESA que se dedican a todo el tema de arreglo de turbinas, etcétera, del embalse de Guavio y del embalse de Chibor. Entonces yo llego y ya yo no tengo mayor capacidad. Entonces de ahí tengo que bajar a San Pedro de Jagua. San Pedro de Jagua tiene otro hotel, ese hotel es a 20.000 pesos la noche. Entonces, con un hotel de 20.000 pesos la noche y yo cobrándole 250 a un extranjero, pues no da. Entonces, ahí el tema de infraestructura hotelera es muy importante y tejido empresarial, cultura turística. Una vez hice una evaluación de turismo en el páramo de Santurbán y el mayor problema es la cultura, porque no hay cultura turística, hay cultura minera. Todos quieren ser mineros y todo el mundo dice turismo, pero no sé qué es. Y ojo, la infraestructura debe ir ligada a la definición del producto o servicio. Es decir, si usted tiene un sendero con una torre de avistamiento, pues la torre de avistamiento la tiene que hacer en función de ver el dosel de bosque que usted quiere ofrecer, señor. Eso es como ahorita en la Guajira, todos los hoteles tienen agua caliente, no existía. Y a raíz de que se empezó también con la parte de las aves, empezaron a ponerle agua caliente. Agua caliente, wifi, un perchero, por ejemplo, para los que pajareamos en los Andes que llueve ostensiblemente, un tapete para limpiar las botas sucias, o sea, un montón de detalles que hacen que la vida del pajarero en campo sea más agradable. O sea, uno llega a revisar la guía, entonces uno quiere una lamparita en una visita. O sea, uno no quiere, por ejemplo, Bloody Mary, ¿no? Una cerveza helada después de caminar 16 horas, díganme que eso no sabe a gloria. A mí me decía un español que estuvo aquí, me decía que en África, que uno va en una carpa, el negrito llega y le calienta el agua en la butaca y se la echa en el balde para que uno bañarse su ducha de arma ahí, porque aquí en las cabañas que ya están hechas no nos dan esa agua. Yo pienso que esto por pura lógica, perdón, por pura cultura turística. Nosotros no conocemos el agua caliente. No, simplemente porque nosotros estamos acostumbrados que en tierra caliente Se me da la fría. Sí, exacto. Ya Esa es la respuesta. vida. Sí. Bueno, exacto. Y bueno, digamos agua caliente, wifi. Yo entiendo que wifi no puede uno tener en todas partes, pero es una, ya digamos, si uno es un pajarero que viene, no sé, de Connecticut y es el abuelito de unos muchachos, pues uno quisiera tener de cuando en cuando un acceso a internet. Eso es una cosa chévere y eso es una característica que su sitio pudiera brindarle a esos pajareros que otros no tienen. Bueno, ya lo hemos hablado un poco, el tema de fortalecimiento de capacidades pienso que es fundamental, sobre todo el tema de guianza especializada.
No solamente alianza especializada, también hay un conocimiento marginal del desarrollo de negocios de turismo en Colombia. He visto una explosión de negocios muy interesantes. El último es de los hermanos Brand en Urabá. Ellos viven en las inmediaciones pues, en Apartado, Carepa, etc. Acaban de fundar una compañía que se llama Urabá Building. Ellos pueden ofrecer águila arpía. Imagínense. Entonces, ¿qué les falta a los hermanos Brand? Conectarse, encadenarse con ustedes, encadenarse y poder uno ofrecer una águila arpía en Colombia y no en Panamá, no en Ecuador. Desconocimiento del marco legal y normativo, eso es una cosa que ha venido viéndose mucho. La gente, quienes hacen el negocio de turismo, están muy molestos por los temas de certificaciones, etc. Creo que hay que trabajar mucho más porque, o sea, no hay vuelta atrás, hay que certificarse. De hecho, yo arranco mi carrera de tecnólogo en guianza turística el 8 de mayo, 2 años, vamos a ver cómo nos va, pero la idea es básicamente que se certifique todo el mundo. Y eso lo que va a conducir es a profesionalizar la guianza. Me parece que eso es una buena noticia en el mediano plazo, pues porque si ustedes tienen un pool de guías que son probados, certificados, bilingües y que saben, pues ustedes ya pueden hacer mano de eso y tienen sus planes de negocio eso embebido. Señor. ¿Presencial o...? El SENA ofrece dos alternativas, una es semipresencial virtual y la otra presencial. La que yo tomé es semipresencial, creo que tengo que venir 2 a 3 veces al mes aquí a Palo Quemado a presentar pruebas y etc. Pero pues digamos, está bien. Bueno, obviamente el tema de avifauna ya lo hemos preguntado, la gente del otro lado también, no solamente quienes sabemos mucho de aves tenemos que aprender de turismo, sino quienes saben mucho de turismo tienen que aprender de aves. Ese tema de capacitación es muy importante. Hay un tema muy importante también que ya cada vez más se está viendo, porque Colombia ha hecho unos esfuerzos impresionantes, es el tema del mercado de publicidad, pues porque seguimos siendo un país desconocido en el campo internacional, a pesar de que todo el mundo quiere venir, pero pues la gente todavía siente preocupación por venir acá. Y por supuesto, lo que les vuelvo a reiterar, y es lo que más me gusta del aviturismo, el aviturismo está vinculado a la conservación de la naturaleza. Es decir, si usted quiere mostrar raros semiflungios, le toca tener una unidad en buen estado de conservación. Ahí sí no hay nada que hacer. Entonces, y eso está vinculado a muchas especies de aves, en muchos ecosistemas naturales, etc. Entonces, muy interesante, por ejemplo, que quienes trabajan en temas de turismo también conozcan un poco de cómo se puede hacer aportes a temas de conservación desde el punto de vista del aviturismo. Marketing y administración, bueno, básicamente en branding estamos apenas arrancando. Aquí no hay colores emblemáticos de mareo, por ejemplo, como el Indo, como el Perú. Entonces por ejemplo, Chinamú ha hecho unos esfuerzos impresionantes, Mauricio. Es decir, si uno empieza a pensar ya en Manizales, ¿a dónde voy a ver aves? Pues uno empieza a pensar en el Hotel Chinamú. Ellos llevan 3 años sin descanso, métale, eso todavía está en pañales en Colombia. Bueno, marcas, logos, etcétera, todo el tema de mercadeo, mercados, análisis y segmentación de mercados, como les dije anteriormente, estamos todavía en pañales en ese tema. Tenemos un solo estudio, pero necesitamos generar muchas mayores estadísticas, necesitamos conocer mucho mejor al cliente potencial y en eso, pues digamos, hay que trabajar mucho más. Yo leí un artículo que en realidad los países en vías de desarrollo como los de nosotros no tenemos que marcarnos tanto en el sector hardcore como en el sector de los entusiastas. Y yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas de las personas que están pensando en el aviturismo están pensando en el turista hardcore que viene del Reino Unido. Esa es una muy buena pregunta, pero eso tendrá que ver cómo usted define su negocio y cómo define usted su producto. Porque, por ejemplo, inventar. Yo digo, yo tengo un hotel 5 estrellas en Huasca, y entonces usted se puede quedar y va a tener una chimenea en su cuarto, vinito caliente, la comida más deliciosa, y de ahí lo saco y usted va a ver las 5 especies de aves endémicas que hay en Chingaza. Y eso le vale 380.000, 400.000 pesos la noche. Y mi plan de negocios está supeditado a conseguir 20 hardcores y no 120 entusiastas. Eso dependerá mucho del plan de negocios. Ahora, estoy de acuerdo con usted, que si uno le va a apuntar a esos hardcoreros, pues usted mismo tiene que ser un hardcorero, porque el que
esa gente es muy complicada, muy complicada. O sea, he tenido la oportunidad de hacer tours con personas así totalmente especialistas y son personas muy complicadas, o sea, personas que me han dicho, no, es que la banda larga que usted me está diciendo no me dio 1 centímetro, sino 35 centímetros. Pero ¿cómo pude verlo? No, es que yo lo vi, entonces después usted me está diciendo, no, usted es un mentiroso. Yo decía, pero hombre, aquí la distribución da, o sea, realmente es gente muy difícil, pero claro, dependerá mucho de usted qué tipo de negocio usted diseña. Porque, por ejemplo, yo puedo diseñar los sándwiches que se llevan los tours de turismo. Entonces yo le ofrezco a usted 3 opciones, vegetariano, carnes y carnes blancas. Y yo a las 3 de la mañana se lo estoy despachando en el hotel que usted quiere. Y ese es mi negocio de aviturismo y ni siquiera he visto la primera ave. Pero claro, usted está en campo y usted no quiere destapar el sándwich, me ha pasado. Llega uno y destapa ese courier es como una caja de sorpresas, pero como una caja de Pandora. Pues me ha tocado tours de veganos californianos. La gente que lee gluten y ya enseguida se brota. Y abrimos sándwiches de pepperoni de carucha. Entonces, ¿qué toca hacer? Decirle, no, pues, ¿qué puedes comer? No, queso, no puedo comer sobre el lácteos. Jugo hit, eso no trae fruta, eso lo que trae es gluten y tal, así no me sirve. Te toca darle agua durante 5 horas a un cliente que está muy molesto. Yo decía, si hubiera una compañía que me diga, mire, yo le tengo a ustedes 5 sándwiches veganos de quinoa, yo prefiero comprárselos a esta compañía de Nueva Cataluña. Pero claro, hay que ordenarse, hay que conocer al cliente, o sea, realmente, pues para que eso pase, nos va a tocar recorrer mucho camino, pero a lo que voy es que no todo es guianza de aves, no todo es guianza de aves. Y bueno, en el tema de administración, que es algo que hemos visto mucho con el tema de fortalecimiento de capacidades, es que claro, las personas que están en los sitios de mayor biodiversidad, pues no están pensando en el emprendimiento y no están pensando en el negocio. Y eso creo que es bien importante. Hay como una especie de cultura de rechazo hacia el emprendimiento en Colombia todavía. Pues quien emprende está loco, quien emprende se la fumo verde, o el que emprende no, en vez de alentar y decir, uy, le va a ir súper, va a sacar al Estado. Entonces creo que nos falta trabajar todavía un montón. Y esta que es la última diapositiva es el tema de encadenamiento. Comunidades locales, operadores de turismo, investigación y gobierno. Esta es la cadena de valor del turismo de acuerdo con el ministerio. Entonces dice, organizaciones de guías y reservas, transporte, alojamiento, bebidas, comidas, artesanías, atractivos, actividades y servicios de apoyo. No todo es guianza. Es como el gran mensaje que quiero darles acá. Es más que solo guianza, es el encadenamiento. O sea, compañías que están haciendo aviturismo en Colombia ya existen. Esa gente ya sabe dónde están los pájaros, esa gente ya sabe dónde están los clientes, ya los están trayendo y ya están haciéndolo. Pero lo que yo he visto es que esta gente, por ejemplo, ahorita en enero, para no ir más lejos, las 5 compañías que hacen aviturismo especializado en Colombia, las 5 tenían ese fin de semana, todos tenían clientes. Y hubo un poco de ataque de pánico porque no había suficientes guías para suplir esa demanda. Solamente 5 compañías, entonces pónganse a pensar ahí ese potencial. Estas compañías llevan todo en el carro, un vaso, o sea, no hay donde parar, no hay donde echar. Realmente creo que este es uno de los aspectos más importantes que nos toca empezar a trabajar, es el tema de entrenamiento. O sea, uno llega y ¿dónde compra una guía de aves de Colombia? No, la última se hizo en el 86. Y es un libro que es por ahí 3 veces, o sea, es el Corán, la Biblia y el Talmud pegados los 3. Un libro así de corto. No hay un plegable, o sea, no hay. ¿Dónde consigo una gorra? ¿Dónde consigo unos binoculares? ¿Quién me alquila una mira? ¿Cuál es el transporte? ¿Quién me va a dar el tinto? Mire, me pasó en puente militar en Machetán, haciendo una evaluación, le dije a uno de las comunidades, necesito 25 tintos y 25 sándwiches de jamón de queso combinado. Eso me pierde, pero lo necesito a las 4:43 de la mañana. Si usted no llega a las 4:43, ya no hay negocio, el tipo llegó a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, y yo con 8 gringos ahí sentado, y diciendo, no, mire, el turpial, que no había nada de comer. Entonces, hay una falta de confianza entre todos los eslabones, hay una falta de organización entre todos nosotros, nos falta todavía empezar a bailar entre la comunidad turística y la comunidad mitológica. Les voy a contar una incidencia en el Global Big Day. El Global Big Day, ahora les voy a explicar qué es.
El Global Big Day es una iniciativa del Departamento de Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Cuando yo les digo Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, les voy a decir que eso es de lo más académico, de lo más académico. O sea, es la persona que pasa 15 años midiéndole la escápula, comparándola con otras 3 escápulas de otras 3 especies diferentes para sacar un paper sobre eso. Pero bueno, digamos, este Global Big Day lo que hace es, o lo que impulsa es que la mayor cantidad de personas salgan en un solo día a contar la mayor cantidad de especies de aves del mundo. Eso se ha venido haciendo los últimos 3 años, y adivinen quién ha ganado, qué país ha ganado los últimos 3 años. No, el Perú. No porque tenga, o sea, no porque sea el que más aves tenga, sino porque es el que está más organizado. Entonces, digamos, este año estamos así, pues, nos organizamos un montón, o sea, realmente este año yo creo que no sé si vayamos a ganar, yo sigo siendo muy, no quiero decir negativo, pero escéptico, realista. Pero, digamos, la organización que yo he visto este año del Global Big Day a nivel colombiano, de lejos va a ser que realmente tengamos una opción destacada. Entonces, ¿a qué vengo? Vengo a que en algunas de las discusiones que hemos tenido es bienvenidos todos al Global Big Day, es la posición de Diego Ochoa, y pues si alguien del Global Big Day me está oyendo, pues es mi posición, o sea, que venga el que quiera y vamos a variar todos. Hay muchos que dicen no, porque la idea es que Colombia quede primera, entonces si va alguien que no sabe, entonces nos vas a retrasar la contada de pájaros. Entonces fíjense, eso lo que demuestra es que todavía estamos muy alejados unos de los otros. Entonces, vale la pena que esta charla nos dé como para pensar, bueno, ¿qué podemos nosotros hacer para, digamos, reducir la fricción que hay entre las comunidades académicas y los de negocios de turismo? Porque es importante que si nosotros consideramos que el aviturismo va a ser una opción viable de fuente de recursos para los colombianos, pues tenemos que zanjar esas diferencias. Pero Diego, yo creo que lo que tenemos que hacer es contarle a la gente, ¿sí? Porque la gente no sabe. Y me pasó a mí, yo no sabía, yo me pregunto, la gente no sabe, la gente no está enterada de que van a venir a vernos y que los pájaros son importantes y que no podemos seguir usando caucheras y que no podemos seguir quemando y que no podemos, por ejemplo, en mi vereda, hay una señora que tiene una tienda y pone la música a todo igual cuando se le da la gana. Eso, y no he podido, no ha sido posible decirle, mire, es que tenemos que tener silencio. No tenemos esa cultura y hay que empezar por eso. Y hay que empezar por decirle a la gente, van a venir a visitarnos y toca sacar lo mejor de nosotros. Yo tengo un cuentico que va muy de la mano de eso. Yo una vez estuve evaluando unas rutas por los lados de Fomeque. Fomeque, el 70% del suelo de Fomeque hace parte del Parque Nacional Chingaza. Entonces a la gente le parece una manera total, porque hay unas restricciones de uso del suelo muy grandes. Entonces estábamos visitando una vereda, mire, por allí hay una cocurumera que se llama Vereda Las Pavas, y había una señora muy molesta porque el águila tenía un águila real de montaña en el patio de su casa que se le comía las gallinas. Entonces el gran conflicto con ella era que ella quería matarla para que se dejara de comer las gallinas. Yo le dije, bueno, ¿cuánto vale una gallina? No, pues es que una gallina vale 30.000 pesos. Y dije, escucha, si esta señora tuviera cultura turística, estuviera encadenada, tuviera un representante que vendiera sus cosas, o sea, cómase todas las gallinas que quieran, porque con que vinieran 3 gringos al mes a fotografiar ese bicho, ya con eso mandan sus hijos al colegio. Entonces, digamos, no llevamos nada, no llevamos ni 3 años trabajando en esto. Si ustedes ven las cifras, de pronto pueden conseguirlas. El año pasado, Luis Urueña, que es el gerente director de Managing Tours, que es una de las compañías del turismo en Colombia, mostró sus cifras de facturación. Yo no sé si esas charlas todavía están disponibles, pero si ustedes ven, más allá de cuánto le entró, cuánto no le entró, ustedes pueden ver que hay un incremento anual en
el número de tours que hacen y en el número de personas que atienden. O sea, sí es un mercado que está creciendo y creo pues que se arrodilla primero, es el que primero se confiesa. Entonces, ahí les dejo pues la inquietud. Señor. Diego, te quería hacer una consulta sobre el tema de lo que quería decir. Nosotros hemos estado ya replicando un poquito la invitación en las redes y nos han hecho una consulta repetidas veces. Y es la siguiente. Para el registro, entiendo que se requiere además el conteo de la especie, que se está haciendo el tratamiento. Y es ahí donde la gente dice, yo puedo sacar equipo, ¿sí? Y como orientación hacer el registro. Pero ¿cómo cuento si tengo una bandada, no sé, de X, cómo yo aprendo a hacer el conteo de cuántos individuos hay? Bueno, hay cursos de observación de aves, por ejemplo, para el tema de conteo de aves, esto es muy rápido, lo que uno hace es, por ejemplo, contar siempre izquierda-derecha, o derecha-izquierda, o solamente hay una persona encargada de contar. O yo, por ejemplo, elijo contar las golondrinas y usted las mirlas. Que, por ejemplo, en el caso bogotano, pues, lo que más son copetones, mirlas y golondrinas. Bueno, chamones, que ya están. Pero, por ejemplo, las golondrinas. O sea, contar golondrinas es de la cosa más harta y aburrida que hay. Pero, pues, hay técnicas. Entonces, uno usualmente dice todas las que salen de izquierda a derecha, o sea, siempre vamos a contar de izquierda a derecha. Claro, obviamente va a haber un montón de, si se devolvieron, pues ya me da un montón de todo. Pero pues, digamos, siempre se hacen aproximadamente y pues la idea sí es contarlas porque contar los individuos nos da también muchísima información sobre, por ejemplo, la salud de la población. Porque uno puede extrapolar esos datos por año. Les voy a poner ejemplo rápido, la Asociación Bogotana de Ornitología lleva 25 años monitoreando las unidades del distrito. Entonces yo, por ejemplo, ya solamente viendo los números, yo les puedo decir, mire, Bogotá se ha venido calentando a un ritmo muy acelerado. ¿Y cómo lo pruebo? Porque yo tengo 5 especies de aves de tierras bajas que ahora viven en Bogotá, ya crían y todo. Por ejemplo, puedo decir que antes del 2003, el índice de cara pelada no vivía en Colombia, no vivía en Bogotá. Ahora es la especie más vista, por ejemplo, en la Florida. O sea, tienen bebés, o sea, estos manes se viven una vez acá. Entonces, si yo puedo decir, es que en 2003 había 1, y en el 2004 20, y en el 2006 50, o sea, en el 2016 hemos contado como 400. Entonces yo ya puedo ver una tendencia de incremento y decir, vean, esta especie llegó para quedarse. Lo mismo, por ejemplo, con Cistotorus apollinaris, que es el cucarachero apollinario, una especie endémica de la sabana que se extinguió. Entonces uno puede ver en la década de los 2000, pues en la década principios del siglo XXI, muchas unidades del distrito tenían poblaciones de Cistotorus. Tenía jaboque, tenía jurida, tenía Juan Amarillo, tibanica. Y usted va viendo, cada año menos. El año pasado solamente lo vimos en Florida. Ya se extinguió de jaboque, ya se extinguió de tibanica. Entonces, estos elementos, contar especies, nos permiten a nosotros también, por ejemplo, decirle a los gobiernos distritales o a las corporaciones, tomen datos, y los datos tomen decisiones informadas. Es malísimo lo que comentas, lo que me refiero es, no va a aplicar o no es válido el registro si no ha acompañado el conteo de individuos. No necesariamente, porque uno puede poner en Inverla X, pero es más chévere contar los individuos, créanme. Vale, de todas maneras para Rico. Sí, vale. Esa es la duda que no tenga. Claro, uno tiene que contar cuántos copetones vio en el segmento. O sea, si yo me quedo a la esquina de mi casa y cuento lo que ya sé, lo que ya conozco, exacto. Claro. Todas las listas de chequeo de este día cuentan. Todas. Sí, pero ¿cuál es la calidad? Ahora, el Global Big Data es solamente uno, también hay, o sea, aquí hay conteos navideños, por ejemplo. Todos los años nos reunimos a contar aves en diciembre. Hay los conteos de censos de aves acuáticas neotropicales, que se hacen en febrero y se hacen en junio. Lo que les digo es divorcio académico turístico, porque por ejemplo, si nosotros tuviéramos una iniciativa conjunta de decir, bueno, los conteos navideños invitemos a todo el mundo a marchar un día de campo a ver aves en diciembre, pues turísticamente es muy atractivo y desde el punto de vista académico pues también. Entonces, ahí es donde les digo que todavía nos falta trabajar, nos falta tener una agenda. Ustedes miren la cantidad de festivales de aves que hay en Colombia.
O sea, el Festival de Aves de Apía, el Festival de Aves de Medellín, la Betfair de Cali, el Encuentro Nacional de Ornitología en Putumayo. Sí, todos esos son un montón de elementos que ustedes podrían empaquetar y salir y vender, por ejemplo. Entonces, ahí es donde está ese dibujo. Entonces, bueno, la invitación, termino aquí, la invitación es del laboratorio de Cornell, para que el 13 de mayo salgan ustedes todos a buscar y a contar la mayor cantidad de especies de aves. Esperamos que este año Colombia ocupe el primer lugar y desbanquemos al Perú, o por lo menos tengamos un honroso segundo lugar. Estas son dos... Si es para todo el mundo, puede ser canal como de difusión. Digamos, ahí está la dualidad, porque sí es para todo el mundo, pero no es para todo el mundo. O sea, sí es súper chévere que vaya todo el mundo, pero todo el mundo tiene que saber utilizar la aplicación eBird, que es la que oficialmente va a contar los bichos, número 1. Número 2, tienes que saber cuáles aves vas a ver, porque la aplicación te va a listar las aves. Entonces, no va a decir copetón, va a decir Sonotrichia capensis. Entonces, pues... O un nombre en español, pero no exactamente. O entonces, chirrí vendiado, porque así le dicen en el Perú, no le dicen copetón. Entonces, sí es, pero no es. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra recomendación? Pues si usted no sabe nada, pues únase a un grupo que ya esté formado y simplemente lleva los binoculares y empieza a disfrutar cómo se hace. Ahora, hay unos grupos que no aceptan legos. Y tiene una razón. Y la razón es que hay ciertos grupos que están ya muy especializados que van por las endémicas de Colombia. Porque es que si nosotros logramos contar las endémicas de Colombia, esto solo cuenta para Colombia, no cuenta para ningún otro país. Pues claro, hay unos grupos súper organizados que van a ir a ver unas especies y no van a llevar personas pues, que no saben. Pero eso dependerá mucho del coordinador del sitio. Digamos, esta es la primera vez que se va a hacer en Colombia de manera organizada. Yo lo tomo todo como un experimento. Porque bueno, la gente por Colombia está un poco frustrada, porque queremos ayudar, pero pues si yo saco una promoción en la que dice que todos vamos a pagar, pues si usted no sabe cuáles son las especies a donde usted va a ir, pues muy poco va a poder hacer con el Global Big Day. Entonces, ahí está, por ejemplo, una opción de decir, bueno, inventémonos otro evento de aprende de aves durante un día. Y podemos organizar alguna cosa donde los neófitos vengan, etc. Yo soy de Colombia y la invitación llegó ayer. Yo de una vez me mandaron 4 veces en el subveneno de los que pueden mandar. Y hubiera sido chévere, pero pronto hay que tener tiempo, y una semana no creo. Pero podemos mandar, sí, hay un chat de Global Big Day de decir, oigan, sería chévere que, como estamos acostumbrados a que con esto es inmediato, lo que aprendemos a hacer con los grupos que son cuando el tiempo, es que avisemos un mes antes, 2 meses antes, porque en una semana sacar a la gente de sus programas es muy difícil. Entonces, súper buena iniciativa, súper chévere para el solo macho, pero es que o sea, yo sí tengo el hotel, yo sí tengo todo, tengo toda la logística, pero eso implica costos, eso implica cotización, eso implica traslados, eso implica distribución, publicidad, eso implica una cantidad de cosas que yo en una semana es imposible hacer. Súper chévere que esas iniciativas se hagan con tiempo, porque da tiempo a la gente planearlas. Estoy absolutamente de acuerdo. En defensa del Global Big Day Colombia, yo tengo que decir que nadie lo organizó como tal. Es decir, la Universidad de Colombia dijo, vamos a hacer la tercera edición del Global Big Day Global, el que se quiera meter cemento. Los paisas, eso sí tengo que darle total crédito a los paisas, de Calderón, a la Rana, todas estas personas que trabajan en pequeña metodología, crearon el Global Big Day Antioquia, y ustedes saben los países no son organizados. Entonces esta gente cogió el listado endémica, digo, bueno, ¿dónde están las endémicas? Y fulanitos, se organizaron, 50 rutas, pues, con todas las endémicas de Antioquia. Entonces, en la medida que eso empezó a pasar como olla, pero ¿por qué no metemos Global Big Day Cundinamarca? Entonces, no, porque estamos por aquí, no, yo Global Big Day Santa Marta. Entonces, ya les digo, pues, hagamos un Global Big Day Colombia. Eso, hagamos un Global Big Day Colombia, eso se creó un grupo de WhatsApp. O sea, no hay detrás una organización, sino más bien un deseo de que se pase. Ahora, esto para esta, pero yo sí estoy seguro que para el próximo año tenemos que estar preparados, súper cuadrados y como una oportunidad.
y como una oportunidad de turismo, o sea, puede haber sitios de Global Big Day donde se van a contar a ver, pero pueden haber otros donde va a haber eso. Yo voy 3 horas, cuento, luego voy desayuno, y el resto de la piscina, el resto del día. Tiene que ser, pues. ¿Y la fecha es fija? La fecha es, Sí, no, varía, es en mayo, varía porque es un sábado, creo, segundo o tercer sábado de cada perdón, varía por el año. Ustedes especialistas tienen escenarios locales en Bogotá. Sí, para Bogotá y Cundinamarca tenemos varios sitios con varios coordinadores. Pero como les digo, como surgió como un ejercicio académico, entonces nunca se abrió el público. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, que yo voy a coordinar una ida a Cárpatos, yo digo, bueno, yo coordino Cárpatos y tengo 2 estudiantes de ornitología que van a ir conmigo a contar. Entonces ya me llamaron y me dijeron, pero ¿será que puedo ir? Pues sí, o sea, claro. O sea, tiene usted que estar a las 3:30 de la mañana en Carolla de Patios para llegar a Cárpatos a las 5:30 de la tarde. Pero claro que puede ir. Ay, pero es que también quiero llevar a mi esposo. Lleven a su esposo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, llevamos 10 personas, de las cuales 7 no saben de aves. Pero pues digamos mi interés es, pues así esta gente empieza a aprender, el próximo ya no son 7, sino van a ser 30. Entonces ya no va a haber solo puntos, sino va a haber 5 puntos. Y esos 5 puntos, entonces cada uno puede ser desayuno. No, o sea, es una oportunidad de negocio de mediano y largo plazo. Pero este año, para mí es la primera vez que salimos a concursar con el Global Big Day desde una vista organizada. Ahora, tenemos cubiertas las 79 endémicas, tenemos cubiertas las 193 casi endémicas, de hecho tenemos un listado de que buscan, porque tenemos que ver esas aves para poderlas incluir. Este año lo vamos a tomar, yo lo tomo como un experimento. Y, por ejemplo, empezamos a ver eso, ProColombia, la participación en ProColombia fue, no había nada marginal, pero hubiéramos podido haber hecho mucho más pensando en ese tipo de cosas. Es decir, hay un grupo súper especializado, pero por ejemplo, ¿qué tal si hace Global Big Day los 10 humedales del distrito con vocación turística? No, listo, no, probablemente van a haber 2 casas y las cobertones. Pero no importa, porque es que no estamos hablando de Global Big Day como ese evento específico, sino para construir marca. Entonces tómenlo como, de todas maneras, Global Big Day Colombia en Facebook, y ahí ya pueden ver cuáles son los grupos, etc. Para Bogotá State está Chicago, que es súper vale la pena, es uno de los sitios que más me gustan para ir a Panayá. Está Monterredondo, pero Monterredondo sí es un camellazo. Monterredondo es en Guayabetal. Sepan, por ejemplo, que en Colombia existe una especie que se llama Cundinamarca ampita. O sea, es una especie de Gradaria casneri. Esta especie solamente la tenemos registrada en una localidad en todo el planeta Tierra, que es Guayabetal, Cundinamarca. Entonces, por ejemplo, ahí hay una oportunidad increíble de pensar en, bueno, ¿cómo hacemos para que, que el turismo no la espante, sino que el turismo la traiga? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con radios en el producto latino que les digo? Le han puesto tanto playback de sonido, le han puesto tanto que el bicho ya no sale. Entonces, en muchos de los sitios donde nosotros sabíamos que estaba, ya no está. Entonces, pues, nos tiramos del negocio, prácticamente. Pero bueno, vamos para el caso de Global Big Day, tómenlo como un experimento. Por ejemplo, yo quiero revisar las cifras de cuánto salen a pagar allá, porque eso es mercado potencial. Colombianos, pero los colombianos también gastan. Entonces es importante poder ver ese tipo de cosas, por ejemplo, ver cuáles fueron los sitios que más se movieron. Porque Bogotá, Cundinamarca, hay gente en el Parque Jaime Duque, hay gente en Unidad de la Florida, hay gente en Chicaque, hay gente en Bosque Guajira, en Guayabetal, hay varios sitios. Pero por ejemplo, Quebrada Vieja no hay. Entonces no sé si vaya a haber alguien en Quebrada Vieja, no lo he visto en el listado. ¿Ah? Pero hay veces que llegan a En Quebrada Vieja, claro, en Quebrada Vieja, por ejemplo, puedes ver el que sale, el dragón personal que vive en la vida. Bueno, quiero dejar ahí, les agradezco mucho su tiempo, no sé si haya preguntas en stream. Hay una que si de pronto se cuenta con una base de datos de proveedores certificados para cada uno de estos destinos. No, la respuesta corta es no, no hay. Lo que hay en Colombia es básicamente operadores de turismo que operan rutas y esos operadores de turismo lo que hacen es conversar con quienes tienen alojamiento, restaurantes y ese tipo de cosas. Entonces las rutas usuales son Cordillera Oriental,
Valles Interandinos, Cerro Montezuma, inmediaciones de Cali, Nariño se está vendiendo mucho ahora, Putumayo, Guaviare. Bueno, Putumayo, digamos, ahorita no por la tragedia, pero Putumayo es un destino que arrastra un montón. Está Bopes, se está vendiendo mucho Mitú. Costa Caribe. Y por supuesto la Sierra Nevada de Santa Marta. Sobre más que Isla Salamanca, que es un paradero impresionante para marinas migratorias, es inmediaciones de la sierra, Minca, Palomino, por donde queda la reserva del Dorado. Un dato así chiquitín, la reserva de probables de Dorado cobra $300 la noche. No, fue 600. Una habitación cuadro, pero si va uno, que van muchos de a uno. Pero en la reserva del Dorado ustedes ven 6, 7 especies endémicas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, ¿cómo es que se llama el búho? ¿Megascops? No, no es Megascops, es... ¿De allá de la Sierra Nevada? Pigmeolo. Es Clausidium Santa Marta. Clausidium Santa Marta es un búho que solamente vive en Santa Marta. Solamente. Entonces, pues, digamos, con ese... Digo, la propaganda pequeña. Que la gente probablemente va a tener abiertas las reservas ese día para hacer el nuevo Gmail. Y que son, no sé, 17, 20 reservas en todo el país. Entonces es una oportunidad para... Es una oportunidad muy interesante. Bueno, les agradezco. Aquí hay 2 diapositivas de Corpecol. Hay un taller que se va a hacer en compañía del Centro de Estudios Corpecol y ANATO y la Asociación Bogotana de Ornitología sobre fundamentos de aviturismo. Tiene un costo de 250.000 pesos. Doris tiene mayor información con respecto. El 25 de mayo. El 25 de mayo. Se corrió. Se corrió el 5. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Mi nombre es Doris Gómez, yo soy la directora del Centro de Estudios de Corpecol. Agradecemos pues la presencia de Diego frente a esta magnífica conferencia. Pues nos brinda muchísimas herramientas frente a todo el trabajo que tenemos que hacer frente a esta nueva rama de turismo natural, que es el aviturismo, y la necesidad que se empieza a presentar tan latente de preparación, de capacitación, para poder empezar a hacer todo ese tipo de cosas como lo que vamos a presenciar y hacer el 13 de mayo, que es importante que nosotros estemos capacitados y que muchas veces no tenemos el conocimiento, pero también no tenemos a veces quien nos lo brinde y nos dé como las orientaciones para poder hacerlo. Para nosotros como centro de estudio es de vital importancia el desarrollo de capacitación frente a la parte turística, porque nosotros venimos de una agencia de viajes, también tenemos una agencia de viajes, que es la agencia de viajes Corpecol, y venimos de un fondo de empleados de Ecopetrol que también siempre ha tenido como esa gran razón social de buscar cómo logramos también dejar una huella dentro de los procesos de turismo dentro del campo nacional. Entonces, pues para nosotros es muy importante empezar a generar esos espacios en donde ustedes puedan y otras personas también puedan tener las posibilidades de, a la mano de expertos como es la Asociación de Ornitología de Bogotá, de empezar a capacitarnos para empezar a que este gran proyecto que tenemos en futuro de un turismo que de verdad sea un turismo sostenible y que de verdad sea integral, logremos poderlo abarcar de diferentes maneras, pero de verdad con el conocimiento adecuado para poderlo hacer. Ese es uno de los primeros cursos que queremos empezar a lanzar en conjunto con la asociación y con todo el apoyo de ANATO. En este caso pues es Fundamentos de Aviturismo. Va a ser un curso que se va a realizar en un día, de 7 a 5, y pues básicamente es como adentrarnos más sobre las temáticas que trabajamos hoy con el doctor Diego, y también tener una experiencia y una salida de aviturismo aquí en Bogotá. Entonces, esa es básicamente como la información. Lo podemos hacer tanto virtual como presencial. Lo podemos hacer más bien por stream, sin ningún tipo de problema. Y la salida, los que estemos en Bogotá, nos vamos a la salida con los expertos. Y los que están por stream, pues les hacen una orientación de cómo se hace ese tipo de salidas y qué es lo que se busca en la experiencia de ir a hacer la pajareada. Listo.
nosotros quisimos dar un precio como muy asequible y teniendo en cuenta pues que ustedes son asociados de ANATO y teniendo en cuenta todas las condiciones de 250.000 pesos. Es un curso que dura todo el día, ¿sí? Y tiene su certificado con el apoyo de AO, que es el capacitador en este caso. Entonces, cordialmente invitados, les agradecemos la atención y el haber separado un espacio de tiempo para poder venir a trabajar este tema tan importante dentro del proceso que empezamos a tener frente al turismo natural, específicamente frente al aviturismo, que ha sido un trabajo que se ha venido realizando durante muchos años por algunos, pero que hasta ahora empieza a realizarse por otros. Básicamente, pues aquí están nuestros datos. Este es nuestro centro de estudios. Nosotros quedamos ubicados aquí al lado de la pedagógica, en la calle 72, en la carrera 13 con 7223. Ahí se realizaría el curso. Cualquiera, pues, dan los teléfonos y con nuestra dirección de correo para que ustedes puedan acercarse y también invitar a las personas que quieran tomar este curso para mayor capacitación frente al tema. Y de verdad, mil gracias por su asistencia. Muchísimas gracias. Esta charla se les vamos a enviar. Exacto, la información junto con también con la información de prescripciones y todo, también se la vamos a enviar por PDF, por correo electrónico. Sí, la charla de una conferencia de una envía protocolo. Sí, señor, en Unión Granada. En Unión Granada. ¿Cuándo lo enviamos? ¿Todos firmaron la asistencia? Sí. Yo creía que hoy es finalizar la carta, mañana. Muchísimas gracias. Igual cualquier tipo de información frente al tema, estamos aquí, Paola, que es la persona encargada de la comercial, y pues yo, como la directora. Muchísimas gracias.